Entramos entonces a la quinta unidad. Y esta quinta unidad se refiere a dos temas. El primer tema es el estado de origen y aplicación de fondos, llamado también estado de cambios en la posición financiera. Y en el segundo tema vamos a ver lo que nosotros llamamos la cédula del capital de trabajo, ¿no? O el estado del capital de trabajo. Como toda unidad, pues tiene su parte teórica y tiene su parte práctica. Veamos entonces ahora la parte teórica en esta exposición. Estado de origen y aplicación de fondos, que también se llama el estado de cambios en la posición financiera. El estado de origen y aplicación de fondos, también conocido como estado de cambios en la posición financiera, estado de movimientos de fondo o estado de origen y uso de recursos, es un estado financiero auxiliar, ¿no? Que muestra qué ha hecho la empresa con el dinero que ha ganado durante un periodo económico. Igualmente informa de la forma en que se obtuvo dicho dinero, pudiendo analizar de manera detallada las utilidades o las ganancias del negocio y cuánto efectivo queda disponible, ya sea en caja o en banco. El estado de cambios en la situación o en la posición financiera, o estado de origen y aplicación de fondos, que es lo mismo, es un estado financiero que permite conocer el origen y el destino de lo que la empresa gana, de lo que la empresa obtiene como utilidades, ¿verdad? Por tanto, este estado de cambios en la posición o situación financiera, o si usted quiere llamarle estado de origen y aplicación de fondos, también podemos decir que es un estado que muestra el movimiento del capital de trabajo de una empresa, detallando la procedencia de este, ¿verdad? O sea, del capital de trabajo, así como su destino. El estado de origen y aplicación de fondos es un estado de verdadera importancia, pues refleja de manera detallada y veraz de dónde se obtienen los recursos de los que dispone una empresa y además indica su destino, dónde se están aplicando. ¿Para qué sirve el estado de origen y aplicación de fondos? Este estado de origen y aplicación de fondos o estado de cambios en la posición financiera o estado de cambio en la situación financiera sirve para analizar si las decisiones que se toman dentro de la empresa se hacen o no de manera acertada y objetiva, ateniéndose a los recursos que tiene la compañía, de lo que dispone la compañía o empresa, y a las necesidades que éste tiene, o sea, las necesidades reales del negocio, ¿verdad?, en mención. Es una manera de evaluar y controlar la gestión del dinero, ayudando a evaluar de esta manera la calidad de las decisiones que tomamos en cada momento en la compañía. Objetivos del estado de cambios en la situación o posición financiera, o si quiere llamarle de origen y aplicación de fondos, ¿verdad? Tal como lo ponemos aquí, tal como está en la filmina, uno de los objetivos es evaluar la capacidad de la empresa de generar los recursos, de generar el recurso líquido, que es lo mismo que dinero, que es lo mismo que fondos, que es lo mismo con efectivo, ¿verdad?, entre otros nombres que recibe. O sea, recuerden que la organización, la compañía, la empresa se inició como un proyecto, ¿verdad? Y se le dice empresa por la cuestión del emprendimiento, claro. Pero esta empresa se fundó con la intención de que generara recursos para brindarle ganancias, para brindarle utilidad en primera instancia al dueño, a los dueños del negocio, que también se le llaman los accionistas, ¿verdad? Entonces, debe de suponerse que la empresa debe de financiarse por sí misma. Cuando hablo de financiarse por sí misma, es
que la empresa tiene la capacidad de generar su propio dinero y con ese dinero, ¿verdad? Pagar, realizar, erogar el efectivo que corresponde por todas las necesidades básicas que se le presenten. A eso es a lo que se refiere a evaluar la capacidad de la empresa de generar su propio efectivo, su propio dinero. Recordemos que hoy la empresa también no solamente genera dinero por su propio esfuerzo, sino que también genera dinero obtiene dinero de otras fuentes, como ser préstamos, que también le llamamos financiamiento, ¿verdad? Cedidos por organizaciones financieras o cedidos por instituciones que se dedican al manejo del dinero. Segundo objetivo, evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones. O sea, toda empresa debe tener la capacidad suficiente para pagar las obligaciones, como por ejemplo abonar o pagar los préstamos, pagar la planilla de sueldos y salarios de su familia laboral, pagar cualquier otro tipo de pasivo y cualquier otra necesidad que se dé dentro de la compañía, que es una necesidad básica y que forma parte de la vida cotidiana económica de la compañía. Otro de los objetivos del estado de origen y aplicación de fondos o el estado de cambios en la posición financiera es evaluar los cambios en la situación financiera derivados de muchas transacciones de inversión y de financiamiento que se da en el transcurso del periodo económico. Si se trata de un año, pues en el transcurso de un año. Si se trata de 6 meses, pues en el transcurso del semestre y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de evaluar cambios en la situación financiera derivados de transacciones, o sea, de operaciones de inversión, recordemos que se está invirtiendo en activos, como por ejemplo inventarios de materia prima. Recordemos que se está efectuando inversiones en otros tipos de activos, como por ejemplo compra de acciones, compra de bonos y compra de aquel otro tipo de activo que lo necesitamos nosotros como activo fijo dentro de la compañía, vehículos, mobiliario de equipo, maquinaria de producción, etcétera, 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 para que tengan una idea. Y cuando hablamos de financiamiento, también ustedes ya comprenden lo que significa la palabra financiamiento, ¿verdad? Para evaluar los cambios que se derivan de la obtención de financiamiento de entidades financieras, así como el abono, el pago de estos financiamientos y cómo quedamos en relación a esto nosotros, ¿verdad? A eso se refiere. Orígenes y aplicación. Bueno, origen es entrada y aplicación es salida. Origen es entrada de dinero y aplicación es salida de dinero, uso del dinero que se ha originado, ¿verdad? Aquí lo ponemos entonces, orígenes es el aumento de las entradas de dinero, las entradas de recursos o fondos a la empresa, a la organización, al negocio. Y aplicaciones, entiéndase que es la utilización de este dinero originado y que se va a aplicar en diferentes áreas de la compañía, de la empresa, de la organización, según sea su necesidad. Pero veamos entonces cuándo se producen entradas de dinero, entre paréntesis orígenes, cuándo se producen salidas de dinero, entre paréntesis aplicaciones o uso del dinero. Veamos. El activo produce una entrada de dinero. Recordemos que la compañía está, además de tener entradas de dinero por efecto de las ventas, también puede tener entradas de recursos, de recurso líquido. Recurso líquido, recuerden que es lo mismo que dinero, a través del activo, por el pasivo o también por el capital contable, llamado también derecho de los accionistas. Entonces, además de las ventas, ¿cuándo se produce una entrada de fondos? Bueno, dice, el activo produce una entrada de dinero cuando
cada vez que haya una disminución en el activo. Y aquí pongo un ejemplo. Entonces hay una entrada de dinero. Veamos este ejemplo y expliquémoslo. Dice, ejemplo, cuando vendemos un activo, se disminuye el total del activo. Entonces, lo que me quiere decir es que una entrada de dinero, un origen de dinero se produce cada vez que haya una disminución en el activo. Veamos. Voy a tomar una cuenta del activo nada más, solo una. Y aquí estoy poniendo un ejemplo. Cuando vendemos un activo se disminuye el total del activo. Vamos a ver. Supóngase que la empresa tiene la cuenta terrenos, tiene varios terrenos, ¿verdad? Y forma parte de su activo, por supuesto. Pero al vender un terreno, ¿qué sucede? Uno, al vender el terreno, se disminuyen los terrenos. Ya no hay, si habían 5 terrenos y vendemos uno, solo va a haber 4. Se disminuye el terreno, que es un activo, y por ende se disminuye el total del activo. Pero esta disminución me está causando una entrada de dinero, un origen de dinero. ¿Por qué? Lógicamente, al vender un terreno o un activo, ¿qué obtiene usted? ¿Verdad que obtiene dinero? Independientemente de que se lo entreguen al contado o se lo entreguen al crédito, pero es una obtención de dinero. Entonces, es una generación de dinero, es una generación de efectivo, es un origen de efectivo. Entonces, cuando el activo produce una entrada de fondos, cada vez que haya una disminución en el activo. Muy bien. Cuando el activo produce una salida de fondos, vamos a ver lo contrario. Muy bien. El activo produce una salida de dinero o de fondos, ¿cuándo? Cada vez que haya un aumento en el activo. Ejemplo, cuando compramos o invertimos en un activo. Hablemos de los terrenos siempre, ¿verdad? Es un activo. Entonces, imagínese usted, si compramos un terreno nuevo, ¿verdad? Que viene a engrosar la fila de, o el grupo, o el conglomerado de los terrenos que tiene la compañía. Entonces, ¿qué significa? Si antes tenía 10 terrenos y compró uno más, ¿verdad que aumentan los terrenos? Sí, aumentan los terrenos y el terreno es un activo, entonces aumenta el activo. Pero ¿qué pasó? Al comprar un terreno, ¿recibí dinero o salió dinero? Obvio, tuve que pagar dinero, es una salida de dinero, es una aplicación del dinero que se origina. Entonces, aplicamos dinero, es una salida de dinero. ¿Por qué? Porque independientemente de que lo compremos al contado o al crédito, es una salida de dinero que siempre tenemos que entregar. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere. Cuando el activo produce una salida de fondos o de dinero, ¿verdad? Cada vez que el activo aumenta. Muy bien. Hablemos ahora del pasivo. Recordemos nuevamente que el balance general, llamado también estado de situación o de posición financiera, entre otros nombres, está compuesto por el activo, por el pasivo y por el derecho de los accionistas o capital contable. Ya hablamos del activo, ahora hablemos del pasivo. Cuando el pasivo produce una entrada de fondos o una entrada de dinero, ¿verdad? Vamos a ver. Dice aquí, el pasivo produce una entrada de dinero cuando cada vez que haya un aumento en el pasivo. Ejemplo, cuando recibimos un financiamiento o un préstamo. ¿Correcto? Cada vez que nos presten dinero, ¿qué pasa? Quedamos a deber. Significa que una deuda es un pasivo. Significa que si nos dan un préstamo nuevo, nuestro pasivo, nuestras deudas van aumentando, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero ese aumento, ¿qué es lo que me proporciona? Me proporciona dinero, porque cuando me prestan, me hacen un financiamiento o me hacen un préstamo, ¿verdad? Entonces significa que estoy recibiendo dinero. Por tanto, es una entrada, es un origen de efectivo, es un origen de recursos, es un origen de fondos. Entonces, cada vez que el pasivo aumenta, se produce un origen de fondos, se produce una entrada de dinero. Cuando el pasivo produce una salida de fondos, vamos a explicarlo.
El pasivo produce una salida de dinero. ¿Cuándo? Cada vez que haya una disminución en el pasivo. Vamos a ver el ejemplo y vamos a seguir un poco la lógica. Entonces, dice aquí ejemplo, cuando pagamos o abonamos un financiamiento o un préstamo. Ya con este ejemplo, sé que ya se les clarificó a ustedes cuando el pasivo produce una salida de fondos. Pero se lo explico. Como tenemos deudas, estamos en la obligación de pagar o de abonar estas deudas. Entonces, cada vez que pagamos o cada vez que abonamos estas deudas, independientemente de que sea cuentas por pagar, de que sea préstamos, de que sea pasivo acumulado o pasivo gratuito, u otros pasivos como quiera llamarle, hipoteca, lo que sea. Cada vez que lo hacemos, cada vez que pagamos, cada vez que abonamos, es una salida de dinero. Es una salida de dinero. Es una aplicación de fondos. Por tanto, cuando el pasivo produce una salida de fondos, cada vez que el pasivo disminuya. Eso es, ¿no? Luego hablamos del capital contable o del derecho de los accionistas. Cuando el capital contable o derecho de los accionistas produce una entrada de dinero o produce una entrada de fondos, tiene el mismo tratamiento que el pasivo. Observe. El capital contable produce una entrada de dinero ¿cuándo? Cada vez que haya un aumento en el capital contable. Ejemplo, con las utilidades obtenidas cada periodo. Cada vez que el negocio obtiene utilidades, esas utilidades vienen a formar parte de las utilidades retenidas, de las utilidades acumuladas, de las utilidades por distribuir, como quiera llamárselo porque recibe diferentes nombres. Y esta cuenta viene a formar parte del derecho de los accionistas, viene a formar parte del capital contable, ¿verdad? Y cada vez que hay utilidad se va aumentando el capital contable, ¿ya? Entonces, cada vez que aumenta el capital contable, hay una entrada de dinero. Otro ejemplo sería que la empresa vende acciones a los socios o a socios nuevos. ¿Qué pasa? Al vender las acciones, entran socios y se aumenta el capital. Se aumenta el capital contable. Pero a la vez, como la empresa está vendiendo las acciones, la empresa recibe el dinero. ¿Ven? Es una entrada de dinero. Es un origen de recursos, es un origen de fondos. Por tanto, resumiendo, diremos que el capital contable produce una entrada de dinero, una entrada de fondos, una entrada de recursos, cada vez que el capital contable aumenta. Y cuando el capital contable o derecho de los accionistas produce una salida de fondos, es lo contrario entonces. El capital contable produce una entrada de dinero ¿cuándo? Perdón, produce una salida de dinero. Aquí hay un error. Produce una salida de dinero. Vamos a repararla. Aquí dice una entrada, aquí es una salida. Vamos a repararla. Vamos a poner salida. Salida, muy bien. Excelente. ¿Verdad? Entonces, aquí, perfecto. Vamos a ver aquí. Produce una salida de fondos. Perfecto. El capital contable produce una salida de fondos. ¿Cuándo? Pues cuando se paga o repartimos dividendos, ¿verdad? Cuando el capital, aquí hay un error, cuando el capital disminuye. Vamos a repararla. Aquí está. Cuando haya una disminución en el capital contable. Perfecto. Ejemplo. Cuando repartimos dividendos a los accionistas de la empresa. Vamos a ver. Expliquemos entonces. Expliquemos. Cada vez que el capital contable disminuye,
Significa entonces que nosotros tenemos una salida de dinero. Vamos a ver. Si nosotros pagamos los dividendos a los socios, repartimos las utilidades, hay una salida de dinero. Y al repartir las utilidades disminuyen. Y si disminuye la utilidad que forma parte del capital contable, es una cuenta del capital contable, entonces disminuye el capital contable. Otro ejemplo. Que de repente se va a retirar un socio, ¿verdad? Y nadie lo va a sustituir, entonces hay que pagarle todo. Hay que entregarle el dinero que pagó él por sus acciones y hay que entregarle las utilidades que le corresponden, pertinentes, por supuesto, por esas acciones, ¿verdad? Entonces, claro, se disminuyen las acciones, se disminuye el capital contable, ¿ya? Y hay una salida de dinero porque se le da dinero, entonces es una aplicación de dinero, ¿ya? Entonces, se disminuye el capital contable y se disminuyen las utilidades, que son cuentas, que la utilidad es una cuenta del capital contable, así también como el capital por acciones, ya sea acciones comunes, acciones preferentes, también disminuyen y por tanto, como son cuentas del capital contable, pues disminuye el capital contable. Entonces vean ustedes cómo está esto. Resumiendo, un origen es lo mismo que una entrada de dinero, de fondos o de recursos de efectivo, es lo mismo. Una aplicación es lo mismo que una salida de fondos o que una salida de recursos. Resumiendo, los orígenes de fondos o las entradas de dinero o las entradas de efectivo son generados ¿cuándo? Son generados cuando, fíjense bien, disminuye el activo. 1, 2, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta también el derecho de los accionistas o capital contable. Resumiendo, las aplicaciones o salidas de dinero, salidas de fondos o de recursos son realizados ¿cuándo? Bueno, lo contrario de cuando los orígenes. Entonces, las aplicaciones de fondos se han realizado ¿cuándo? Cuando aumenta el activo y cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye cualquier cuenta del derecho de los accionistas o capital contable. Muy bien, esta es la presentación entonces que tenemos. Ya con esta teoría pasamos a resolver en forma práctica el primer ejercicio de una confección, de una estructuración, de una elaboración del estado de cambios en la posición financiera o del origen y aplicación de fondos de la empresa.